La escena a desarrollar es una escena que transcurre en una institución de educación secundaria del conurbano bonaerense en el año 2006. Particularmente durante la escena me encontraba dirigiéndome con un grupo de compañeros del primer piso al segundo hacia el gimnasio para tener clase de educación física. En determinado momento escucho a mis espaldas un ruido, me doy vuelta para ver de qué se trataba y en ese momento hago contacto con otro alumno de una división diferente a la mía. Este alumno reacciona preguntándome, ¿qué mirás? Si tenés algún problema, lo podemos resolver fuera de la escuela. Y mi reacción frente a sus palabras fue romper ese contacto visual, mirar hacia adelante y seguir subiendo las escaleras. ¿Sí? Entonces, la primera pregunta que me suscita la escena es de qué manera podemos explicar la reacción del otro alumno frente a mi mirada. Y para eso podemos recurrir al concepto de pulsión, ¿sí? Pulsión que hacia el interior se manifiesta como pulsión de muerte, pero que hacia el exterior esa misma pulsión se da como pulsión de destrucción, ¿sí? Lo que conlleva actos violentos, actos agresivos, como los que podemos ver en la escena, ¿sí? Justamente, ¿qué generan esos actos violentos, agresivos? Generan alivio, generan una satisfacción pulsional. Y justamente es eso, ese es un concepto que podemos utilizar para entender lo ocurrido en la escena. Por otro lado, podemos recurrir al concepto de Lacan, de estadio del espejo, en el cual Lacan dice que la constitución de la propia imagen, ¿sí? Siempre se hace a través de un otro indispensable. ¿Bien? Justamente en la pubertad y entrada a la adolescencia, ese reconocimiento se reconfigura, ¿sí? Y esto es pertinente dada la edad que teníamos el otro alumno y yo durante la escena, ¿sí? Un momento de reconstitución de ese yo. Y quizás hay algo, quizás podemos interpretar que hay algo de mi manera de mirar al otro alumno, que lo que produjo fue un tambaleo en su propio reconocimiento, lo cual le brinda sostén a su sujeto, al sujeto, y eso también conlleva, eso también produce una salida violenta, ¿sí? Lo cual también podemos utilizarlo para interpretar la manera en la que reaccionó el otro alumno. La segunda pregunta que me planteé con respecto a la escena es si la modalidad de las clases de educación física, en las cuales separaban a las divisiones entre varones y mujeres, y a los varones nos juntaban con otros varones de otras divisiones para tener clases de educación física, si esa modalidad eh, puede relacionarse con lo que ocurrió durante la escena. En el momento en el cual ocurre la interacción con el otro alumno, todos los otros compañeros de él, de su división, reaccionan mediante gritos, promoviendo a que ocurra la pelea. Y ahí lo que se genera es una dinámica de identificación de ese grupo, ¿sí? Mediante una lógica colectiva, y esa identificación es lo que justamente afianza al colectivo, afianza al grupo, ¿sí? Y eso se da en este caso mediante el accionar violento por parte del otro alumno y la exclusión de un otro, que en este caso vendría a ser yo. Entonces, de esa manera también podemos encontrar un nexo entre esta modalidad de clases y lo ocurrido en la escena. Bien, y para finalizar, la tercera pregunta que me hacía respecto de la escena es justamente qué se está poniendo en juego en la escena. Y lo que tenemos en primer lugar, y a modo de recapitulación, es eh, un contraste entre el reconocimiento del otro alumno y la imagen que le está devolviendo mi propia mirada, lo cual produce un anudamiento entre la dimensión real, que tiene que ver con lo pulsional, y la dimensión imaginaria, que tiene que ver con la constitución del yo. Y ese anudamiento lo que produce justamente es violencia, ¿sí? Una salida violenta, una salida agresiva, como la que ocurre en la escena. Y además, por otro lado, tenemos la cuestión de satisfacción de las pulsiones, lo cual también contribuye a esa violencia, y además, ¿sí? En el contexto de los otros actores que estaban en la escena, tenemos esta identificación, ¿sí? Que se refuerza con la exclusión de un otro.